Mi hijo me regaló una libreta de ahorros vacía por mi cumpleaños. Dentro había una tarjeta "No te queda nada que dejarnos". Y a nosotros no nos queda ninguna razón para seguir contigo. Me llamo Jimena Castillo. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una madre invisible a convertirme en la pesadilla de su testamento. Si alguna vez te has sentido desplazada por tu propia familia, o has visto cómo trataban a una madre como una carga, deja un comentario. No cuento esta historia para dar pena. La cuento para que la gente como yo sepa que no está sola. Y si quieres saber qué hice después de recibir ese regalo de cumpleaños, sigue leyendo, porque toda tormenta tiene un momento en el que estalla. Solía pensar que la peor noche de mi vida fue cuando Javier murió en el hospital. Su corazón se detuvo a las 3:12 de la madrugada y yo me quedé allí sentada, con la mano aún aferrada a una Biblia, incapaz de cerrar los ojos. Pero ese no fue el momento en que sentí que había desaparecido del mundo. Ese momento ocurrió en mi 68º cumpleaños, en una casa impecable y espaciosa que una vez fue mía y que de repente ya no lo era. Entré en casa de Carlos exactamente a las 7:00 de la tarde, tal como me había pedido en nuestra llamada 3 días antes. Dijo que iban a celebrar una cena sencilla por mi cumpleaños. Nada especial, mamá, me había instruido. Yo asentí, aunque nadie al otro lado de la línea podía verme. Verónica, su mujer, abrió la puerta. Sonrió, pero no me miró. Nunca me miraba a los ojos. «Ah, ya estás aquí», dijo dándose la vuelta de inmediato. Ni un abrazo, ni contacto visual. Yo era solo una cita más en su apretada agenda. La casa era fría de esa manera en que solo lo son las casas demasiado limpias y silenciosas. Blanca, brillante, vacía. Ni una sola foto familiar en las paredes. Ni fotos de la boda. Ni imágenes de un Mateo de mejillas regordetas o de una Sofía más joven acunando una muñeca. Lo sabía porque había mirado aquí a escondidas cada vez que venía de visita. Y cada vez me encontraba con la misma decepción. Sofía estaba en la mesa del comedor con la cabeza hundida en su móvil. No levantó la vista. No dijo una palabra. Ni siquiera un hola. No la culpaba. Era joven, pero aún así dolió un poco. Recordaba cómo se sentaba en mi regazo rogándome que le leyera La Bella Durmiente cada viernes por la noche. Una vez dijo: «Ojalá fueras tú mi mamá». Solo tenía 4 años. Mateo estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina. Era callado a diferencia de su hermana. Sus ojos se encontraron con los míos. Lo vi claramente. La mirada de alguien que todavía recordaba que yo formaba parte del retrato familiar. Pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se volvió hacia la cocina. Carlos salió de su despacho todavía con la camisa de vestir y el móvil en la mano. Me dio un beso rápido y fugaz en la mejilla. «¿Cómo estás, mamá?» «Estoy bien», respondí. «Ven, siéntate. Verónica ha preparado una ensalada de kale y unas galletas de lino. Te va a encantar». Sabía que no me gustaría. Nunca había podido con el kale. Pero sonreí. La cena fue incómoda. Le pregunté a Sofía por su clase de teatro. No respondió. Verónica dijo: «Está en su fase introvertida. No la presiones, por favor». Me volví hacia Carlos y le pregunté por su trabajo en la aseguradora. Se encogió de hombros. «Lo de siempre. Están haciendo recortes. Es agotador, mamá. Estuve a punto de contarle la vez que Javier perdió su trabajo y comimos alubias de bote durante una semana. Pero Carlos me interrumpió. «Papá lleva 10 años muerto, mamá.
Tienes que vivir en el presente. Me callé. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Verónica me puso un plato de ensalada verde delante. A tu edad tienes que reducir las proteínas. Lo leí en internet. Asentí. Nadie me había preguntado qué quería comer. Luego llegó la tarta. Era una tarta de mousse de fresa comprada en una pastelería preciosa pero fría como el hielo. No era del tipo que me gustaba, y desde luego, no era como las que yo solía hornear para el cumpleaños de Carlos cada año. Nadie mencionó la tarta de queso que yo había traído en un recipiente de cristal que seguía intacta en la encimera de la cocina donde la había dejado al llegar. Carlos se levantó sosteniendo una caja de regalo plateada y me la entregó. Aquí tienes tu regalo. Lo hemos elegido entre todos. Me quedé atónita. No esperaba gran cosa. Una tarjeta, un marco de fotos, un par de guantes de lana. Cualquier cosa habría estado bien, pero una caja de regalo aún encendía una pequeña llama de esperanza en mi corazón. La abrí. Dentro había una libreta de ahorros, de color azul pálido, y completamente vacía. No había números, ni nombre, ni firma, ni saldo. Solo un pequeño papel doblado sujeto con un clip. Lo desdoblé. Todo lo que tienes para dejar en herencia está tan vacío como esta libreta. Al principio no lo entendí. O quizás no quise entenderlo. Verónica fue la primera en reír. Sofía la siguió, su risa era tan fuerte que se echó hacia atrás en el sofá. Carlos me dio una palmada en el hombro. Es solo una broma, mamá. No te tomes todo tan a pecho. Una broma. Me quedé sentada con las manos aún sujetando la libreta vacía, los ojos clavados en las palabras. Nadie me tocó el hombro. Nadie me preguntó si estaba bien. No lloré. No podía. Pero oí algo romperse dentro de mi pecho. Un desgarro silencioso y definitivo. Levanté la vista. Mateo estaba de pie al final de la mesa. Tenía la mano bajo el mantel temblando ligeramente. Una pequeña luz azul parpadeaba en su manga. Estaba grabando. Pero sus ojos estaban fijos en los míos sin parpadear. Como si se estuviera disculpando solo con la mirada. No dije nada. Dejé la libreta sobre la mesa. Puse un tenedor lleno de ensalada de kale en mi plato. Y comí en silencio. 3 días antes de que todo sucediera recibí una llamada de Carlos a las 10:13 de la mañana. Recuerdo la hora con precisión porque estaba doblando servilletas en la cocina y el reloj de pared había hecho su familiar clic justo antes de que sonara el teléfono. Normalmente las llamadas matutinas eran del centro de salud de la farmacia o de un gestor del banco, intentando venderme un plan de ahorro especial para mayores. Pero esta vez era Carlos. Me quedé helada un instante cuando su nombre apareció en la pantalla. No porque fuera una sorpresa, Carlos todavía llamaba de vez en cuando necesitaba información de cuentas antiguas, escrituras de propiedades, o a veces solo para regañarme por olvidar apagar la calefacción cuando cuidaba de Mateo en su casa. Pero esta vez su voz era diferente, más suave sin su tono apresurado habitual. El viernes por la noche a las 7, ven a casa, mamá. Solo una cena sencilla por tu cumpleaños. No respondí de inmediato. Debí de quedarme en silencio tanto tiempo que Carlos tuvo que preguntar: «Mamá, ¿sigues ahí?». Asentí aunque él no podía verme. Luego dije con una voz que apenas era un susurro: «Sí, allí estaré». Después de colgar, me quedé inmóvil en la silla de madera de la cocina durante casi 10 minutos, con la servilleta amarilla todavía a medio doblar en mis manos. Me temblaban no por la artrosis, sino por algo más profundo, algo cercano a lo que la gente llama emoción. La sensación de ser recordada, de ser vista,
Por primera vez en mucho, mucho tiempo. Me levanté, fui directa al salón y abrí el calendario de pared de papel de esos con fotos de los picos de Europa que regala la farmacia cada año. Garabateé en la casilla del viernes. Cumpleaños. Se han acordado. Pensé quizás no fueron ellos. Quizás fue idea de Verónica. O de Mateo. Pero lo escribí de todos modos como una forma de afirmarme a mí misma que este cumpleaños no sería como el último. El año pasado Carlos me había enviado un mensaje de texto a las 11 de la noche que decía: «Felicidades, mamá». Sofía no envió nada. Mateo me envió una pegatina de una tarta de cumpleaños por WhatsApp, pero no estaba segura de si había sido él o si su madre se lo había recordado. Decidí teñirme el pelo. No porque quisiera parecer más joven. No me engañaba a mí misma. Sino porque quería mirarme al espejo y ver a una mujer que había hecho un esfuerzo. Pedí cita en la peluquería de Lily a 5 calles de mi casa. Lily era coreana menuda de manos rápidas y de pocas palabras. Le dije: «Me gustaría un tono plateado con reflejos ceniza. Que se vea algo de cana pero que no esté apagado». Ella asintió y trabajó con un tacto suave. Cuando terminó me miré en el espejo. No parecía más joven, pero definitivamente parecía menos cansada. Como si acabara de quitarle el polvo a una fotografía antigua. Recordé que Javier solía decir que estaba guapísima de azul marino. Decía que hacía que mis ojos parecieran más brillantes. Esa tarde rebusqué en mi armario y saqué una blusa azul que no me había puesto desde el año pasado. La planché hasta que quedó perfectamente lisa. Me la abotoné uno por uno y me la probé frente al espejo. Probablemente parecía ridícula una anciana arreglándose como una chiquilla antes de su primera cita. Pero no sentí vergüenza. Solo sentí nervios. A la mañana siguiente empecé a hacer una tarta de queso. Una clásica estilo Nueva York, la misma receta que usaba desde que Carlos iba al colegio. Recordaba cómo los niños del barrio corrían hacia mi casa cuando olían que se estaba horneando. Usé un molde redondo pequeño suficiente para 4 o 5, si se cortaban las porciones finas. Escribí el nombre de cada uno con sirope de chocolate: Carlos, Verónica, Sofía, Mateo. Estuve a punto de añadir mamá para mi propia porción, pero me detuve. Lo dejé en blanco. Mientras guardaba la tarta en la nevera, abrí un cajón y vi la guía para criar perros que había impreso hacía 3 meses. Había pensado en tener un schnauzer miniatura. Recuerdo habérselo contado a Carlos. Lo descartó al instante. «No seas tan dramática a tu edad, mamá. Tener un perro es algo que hacen las viudas solitarias en las películas. Necesitas algo más práctico como un seguro de vida». Doblé la guía y la volví a guardar en el cajón. Esa tarde había planeado darme un masaje en la espalda. Tenía un cupón de un folleto de publicidad, solo 40 euros, por una sesión para mayores de 65. Pero después de hacer cuentas decidí cancelarlo. Quería ahorrar el dinero para comprar un mantel nuevo para la cena de cumpleaños. El mío era viejo, con los bordes ligeramente deshilachados. Elegí uno de color crema con un bordado de hojas de roble, porque a Verónica le gustaban los diseños sencillos. Esa noche, mientras cenaba sopa sola en mi cocina, recordé mi último cumpleaños con Javier. Me había regalado una carta escrita a mano con su letra redonda y pulcra: «Sin ti esta casa es solo un marco vacío». Había doblado esa carta y la había guardado dentro de mi libro de recetas de repostería. El libro está amarillento ahora, pero la carta sigue allí. La saqué y la leí de nuevo. Luego puse una mano sobre mi pecho. Me sentí viva. Entera, aunque un poco desgastada. 3 días. Solo 3 días más.
Quizás esta vez sería diferente. Quizás solo por una vez vería una mirada de amor de las mismas personas a las que les había entregado mi vida entera. No sabía que me estaba preparando para una fiesta de despedida. No para mi vejez, sino para la última ilusión que me quedaba. Me presenté en la puerta de mi hijo a las 6:55 de la tarde. La noche era fresca con la brisa justa para que el bajo de mi blusa azul se agitara contra mi cadera. Respiré hondo con las manos firmes sobre el recipiente de la tarta de queso. Encima de la tarta había escrito con esmero el nombre de cada uno con sirope de chocolate: Carlos, Verónica, Sofía, Mateo. Había practicado mi caligrafía 3 veces para asegurarme de que no temblara. La puerta se abrió. Verónica apareció con un vestido beige, ajustado el pelo recogido en un moño impecable y los labios de un tono rojo parduzco. Sonrió el tipo de sonrisa que había visto en los agentes de seguros, perfectamente medida y distante. «Ah, ya estás aquí, mamá», dijo con la voz plana, ni aguda ni grave. Ni un abrazo ni una mano en mi espalda para guiarme hacia adentro. Simplemente se hizo a un lado. Entré y los tacones de mis zapatos resonaron suavemente en el suelo de madera pulida. La casa era exactamente como la recordaba, de un blanco impoluto. Todo parecía recién limpiado por un servicio profesional. El aire olía a Sims y a desinfectante de limón y a cloasas y aglomerado nuevo. Ni fotos familiares, ni retratos de boda, ni una foto de la graduación de Carlos, ni un marco con la foto del abuelo sosteniendo a Mateo de bebé. Estaba tan vacía como un piso piloto. Sofía estaba en la mesa del comedor con la cabeza pegada al móvil, su pulgar deslizándose sin cesar. Le sonreí a modo de saludo, pero no levantó la vista. Tampoco dijo nada. Quizás no me oyó, o quizás me oyó, pero no se molestó en reaccionar. Mateo salió de la cocina. Sus ojos se encontraron con los míos. Había un destello de luz en ellos, la misma mirada que tenía de niño, cuando robaba un trozo de tarta extra que le había dicho que guardara para más tarde. Empezó a caminar hacia mí para decir algo, pero se detuvo. Oí la voz de Verónica desde la cocina. «Mateo termina de poner la mesa». Él se dio la vuelta obedientemente. Carlos bajó del segundo piso. Camisa blanca, pelo perfectamente peinado, caminando con la seguridad de quien se dirige a una reunión de la junta directiva. Me dio un abrazo protocolario de esos que solo involucran los hombros y no tienen tiempo para más. «¿Cómo estás, mamá?» «Estoy bien», respondí. «Ven a la mesa. Verónica ha preparado un par de cosas que te van a encantar». Me acerqué a la mesa del comedor. Un mantel gris claro, platos blancos cubiertos alineados en filas perfectas. Todo era perfecto a la manera de Verónica, pulcro frío, ni un tenedor fuera de lugar, ni un cuenco de más a la vista. En el centro de la mesa había una fuente de ensalada, de cale, galletas de lino, sopa de judías rojas y zumo de pepino. Ni vino, ni carne. Nada que hubiera aparecido en nuestras cenas familiares cuando Javier vivía. Le pregunté a Mateo: «¿Sigues nadando?» «Oí que pensabas competir el verano pasado». Antes de que pudiera abrir la boca, Carlos intervino. «Lo dejó mamá. Sus notas no eran lo suficientemente buenas. Tiene que centrarse en los estudios». Asentí. No insistí. Aunque sabía que Mateo amaba la natación tanto como Carlos, había llamado tocar la guitarra, algo que Carlos había abandonado cuando Verónica se quejó de que era un ruido innecesario. Tomé un bocado de ensalada y mastiqué lentamente. Era difícil de tragar. El kale nunca me había sentado bien amargo duro, y un recordatorio de que era demasiado vieja
para adquirir nuevos gustos. Intenté hacer un cumplido sobre las galletas. Llevan almendras. Son bastante interesantes. Verónica soltó una pequeña risa, pero tenía un matiz hiriente como una puñalada. Qué curioso, creía que habías dicho que no podías comer frutos secos duros. ¿O es que tu paladar ha cambiado con la edad? Forcé una risa a cambio. Sonó fría y débil. No me quedaba nada que decir. Después de la cena, todos recogieron la mesa. Fui a la cocina, saqué la tarta de queso del estante inferior de la nevera y justo estaba abriendo la tapa cuando Verónica dijo lo suficientemente alto para que toda la sala la oyera. «Ah, ¿has traído una tarta, mamá? Sofía está reduciendo el azúcar y Carlos tiene que vigilar su colesterol. Quizás la dejemos para otro momento». Asentí. Dejé la tarta, la que tenía sus nombres escritos, sobre la encimera. Nadie la tocó. Carlos dio una palmada. Hora de los regalos. Sofía me entregó una caja envuelta en papel plateado con un lazo azul claro. Era preciosa. Le di las gracias y empecé a desatar la cinta. Pero de repente Mateo se levantó nervioso. «Abuela, déjame coger la tarta». «Espera un segundo». Lo miré con las manos todavía en la caja. «No te preocupes, cariño. Esto solo tardará un momento». Levanté la tapa. Dentro había una libreta de ahorros. Una antigua, del tipo que los bancos ya no emiten. Pasé la primera página. En blanco. La segunda página. En blanco. Ni nombre, ni saldo. Nada. Había un trozo de papel sujeto con un clip entre las páginas. Lo abrí. Era la letra de Carlos, tan pulcra como una solicitud de ingreso a la universidad. «Todo lo que tienes para dejar en herencia está tan vacío como esta libreta». Oí a Sofía reír por lo bajo. Verónica se rió a carcajadas, luego carraspeó como para disimular. Carlos me dio una palmada en el hombro. «Es solo una broma, mamá. Lo entiendes, ¿verdad?» Oh, lo entendía. Lo entendía perfectamente. Miré la libreta en mis manos, sintiéndome como si me hubieran exprimido hasta la última gota. No porque la libreta estuviera vacía, sino por las sonrisas en sus rostros mientras me la entregaban. Una satisfacción silenciosa y petulante. Como si por fin hubieran dicho lo que llevaban tanto tiempo pensando sin tener que ocultarlo más. Volví a colocar la libreta en la caja y cerré la tapa. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me miró a los ojos. Nadie mencionó la tarta que había traído. Me quedé otros 15 minutos escuchándolos hablar sobre el trabajo, las clases de yoga y los planes de verano. No hablé. No pude comer ni un bocado más. Tenía la garganta apretada como si estuviera recubierta de harina seca. Cuando llegué a casa me cambié de ropa, me solté el pelo y me miré en el espejo. Me quité la blusa azul, la doblé con cuidado y la volví a colgar. Me senté en la cama y encendí la lámpara de la mesita de noche. Entonces susurré casi inaudiblemente. Era solo una broma. Pero sabía la verdad, nadie estaba bromeando. No sabía que el vídeo había sido grabado. No había visto el móvil en la mano de Mateo esa noche. No había notado el ángulo. No había oído la cámara encenderse. Pero de alguna manera él había sabido, o al menos intuido, que lo que ocurrió en esa mesa no era algo que debiera ser enterrado bajo la frase «era solo una broma». Me enteré del vídeo 3 días después, un lunes por la mañana. Estaba sentada en mi cocina revisando una lista de cosas que planeaba donar a la residencia de ancianos cercana, libros viejos, algunas mantas de lana y marcos de fotos de madera sin usar. Sobre la mesa había una taza de manzanilla fría y una tostada con mantequilla que no había terminado. Entonces sonó el teléfono fijo. No suelo contestar a números desconocidos, pero esa mañana me sentía demasiado vacía como para que me importara.
Hola, ¿es usted Jimena Castillo? Sí, soy yo. Me llamo Andrea. Soy periodista del diario matinal. Quería preguntarle sobre un vídeo que se ha hecho viral recientemente sobre su fiesta de cumpleaños. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? Me quedé en silencio atónita durante unos segundos. ¿Qué vídeo? El que se titula Libreta vacía, un cumpleaños que nadie debería vivir. Se publicó ayer en un canal de YouTube llamado Justicia sin filtros. A estas horas tiene más de 2 millones de visitas y... Usted es la protagonista. No dije nada por un momento. Sentí que mis manos empezaban a temblar. No tengo nada que decir, respondí. No quiero ser famosa. Solo quiero que dejen de tratarme como un objeto. Colgué y me levanté de la silla desorientada. Fui al dormitorio, cogí mi abrigo y salí de casa olvidándome las llaves. Caminé por el barrio pasando por el taller de coches, por la pequeña cafetería de la señora Juana, y luego di la vuelta. No compré nada. No saludé a nadie. Solo caminé dejando que el sol de la mañana quemara parte de la vergüenza. Esa noche abrí mi portátil, el viejo cacharro, que solo usaba para leer las noticias y buscar recetas. Escribí vídeo cumpleaños libreta vacía. Fue el primer resultado. Hice clic. El vídeo se abrió con la escena familiar, la ensalada de Kyle, las galletas de lino, la luz blanca y estéril. Luego me vi a mí misma con la cara ligeramente borrosa, por haber sido filmada en secreto, desde debajo de la mesa. Vi mis manos abriendo la caja de regalo, mis dedos temblando al pasar las páginas en blanco de la libreta. Luego el momento en que leí la nota con las palabras ampliadas en subtítulos por quienquiera que lo hubiera publicado. Todo lo que tienes para dejar en herencia está tan vacío como esta libreta. Las risas, claras como el cristal. La de Verónica, luego la de Sofía. La mano de Carlos en mi hombro, su voz ligera y displicente. Es solo una broma, mamá. ¿Lo entiendes, verdad? Y entonces Internet también. Lo entendió. Debajo del vídeo había miles de comentarios. Por esto no voy a casa por Navidad. Ninguna madre merece que la traten así sin importar los errores que haya cometido. Lo que es tan horrible es la forma en que se ríen. La libreta no era lo único vacío en esa casa, también lo estaban sus corazones. El hashtag libreta vacía empezó a ser tendencia. Alguien en TikTok incluso editó clips de mi vídeo con una triste canción de piano. Obtuvo más de 500.000 de likes. Cerré el portátil después de 10 minutos, incapaz de seguir viendo. No sabía qué sentir. Vergüenza, ira o alivio. Todo lo que sabía era que alguien lo había visto. Alguien no había apartado la mirada como siempre hacía mi familia. Alguien en algún lugar vio que yo todavía era una persona. 2 días después, Carlos llamó a Mateo a su habitación. Lo supe porque casualmente estaba en su casa. Verónica me había llamado para discutir unos papeles que necesitan tu firma. En realidad solo necesitaban una niñera para la tarde. Sofía había salido con amigos. Verónica estaba en el trabajo. Carlos tenía una reunión por Zoom. Mateo subió cuando su padre lo llamó. 15 minutos después bajó. Tenía los ojos rojos. No dijo nada. No me miró. Esa noche, mientras lavaba los platos en la cocina, Mateo se acercó y cogió un paño para secar. Lo miré y le pregunté en voz baja: ¿Estás bien? Solo asintió. No habló, pero sus manos temblaban, y sus ojos lo decían todo. Una semana después, mientras el vídeo seguía circulando, Verónica apareció en mi casa. No llamó primero. Simplemente se plantó en mi puerta con una expresión que era una mezcla de ira y pena. «Mamá, ¿les enviaste tú ese vídeo?».
La miré, luego me di la vuelta para coger la tetera. No la invité a sentarse. Ya no tenía por qué hacerlo. No sé cómo grabar un vídeo, dije sirviendo té en una taza de porcelana con un estampado de margaritas. Pero sí sé lo que se siente al ser humillada. Verónica se quedó helada. No había nada más que decir. Finalmente se fue dejando la puerta entreabierta. Esa noche recibí un mensaje de texto. No de Carlos, no de Verónica. Era de Mateo. Solo una línea. Abuela, lo siento. No sabía qué hacer. Pero sabía que no te merecías eso. Lo leí una y otra vez. Luego apagué la luz. Pero no apagué el móvil. Por primera vez en mucho tiempo, dormí boca arriba en lugar de acurrucada de lado. Dormí con la columna recta, como si algo dentro de ella acabara de enderezarse. No sabía que Pilar vendría esa tarde. No había llamado. No había enviado un mensaje. Estaba en la cocina lavando de nuevo un mantel que había manchado de salsa de soja el día anterior, cuando sonó el timbre. Asomándome por la rendija de las cortinas, vi su característico pelo blanco y desordenado, y el grueso abrigo verde musgo que llevaba todo el año, sin importar la estación. Abrí la puerta. Pilar no dijo nada. Me entregó un pequeño paquete de papel marrón, atado con un cordel, y entró como si fuera su casa. Pan de nueces, dijo. Sabía que hoy no cocinarías para ti. No discutí. No era necesario. Puse el pan sobre la mesa y la abracé. No fue un abrazo ligero de palmaditas en el hombro como el de Carlos. Fue un abrazo completo de verdad, con nuestras espaldas encorvadas, presionándose la una contra la otra, las manos apoyadas en los hombros opuestos. No fue largo, no fue corto. Duró lo justo para dos personas a las que se les habían acabado las palabras. Pilar se sentó en la silla junto a la mía y se sirvió té de la tetera. Yo me senté frente a ella sin hacer ningún esfuerzo por sonreír. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años, cuando yo era profesora de matemáticas en el instituto y ella era la bibliotecaria. No éramos el tipo de amigas que se escriben todos los días, sino de las que si yo muriera durmiendo una noche, ella sería la única que vendría a buscarme. Vi el vídeo, dijo Pilar removiendo su té. Ya respondí. Parecías tan pequeña en esa mesa. Soy del mismo tamaño. La luz simplemente hizo las cosas más claras. Nos quedamos en silencio un momento. Mi hija todavía no ha llamado. Continuó. Shelley sí. Han pasado 2 años. Desde que me negué a prestarle dinero para una segunda casa. ¿Le dijiste por qué? Le dije que no iba a morir en la ruina solo para que ella pudiera vivir su sueño. Me respondió con una sola frase. Eres una egoísta. Luego me cortó toda comunicación. Lo siento. No lo sientas. A veces... Tomó un sorbo de té. Tener hijos fue lo peor que me ha pasado en la vida. No supe qué responder. Pero sentí que mi corazón se ablandaba. No por pena hacia ella, sino porque entendía ese sentimiento demasiado bien. Cuando la misma persona a la que ayudaste a ponerse en pie es la primera en empujarte hacia abajo. Comimos la mitad de la hogaza de pan. No tenía hambre, pero comí. Pilar siempre horneaba como si ofreciera consuelo. La corteza estaba crujiente, el relleno de nueces era rico, pero no demasiado dulce, con un crujido satisfactorio. Me miró y dijo, «No puedes dejar pasar esto. Necesitas pruebas. Tienes que contraatacar». La miré en silencio. Algo en su voz me recordó a Javier directo sin vacilar, desprovisto de piedad. Pilar sacó un pequeño objeto negro de su bolso, no más grande que su puño. Tenía 2 botones: grabar y parar. Una grabadora digital.
Está camuflada en un llavero. Me la compró mi hijo, y ahora la uso para grabar mis citas con el médico por si acaso. Pero tú podrías usarla para otra cosa. La cogí. Era ligera, fría. Pregunté, ¿y si lo descubren? No dejes que lo hagan. Llamé a Carlos a la mañana siguiente. Puse la voz baja y un poco ronca como si estuviera arrepentida. Me siento fatal. Estuve un poco sensible el otro día. Podría pasar a disculparme, Carlos. Aceptó de inmediato con un toque de sorpresa en su voz. Ven a cenar esta noche. Verónica también estará en casa. Acepté. Pero esta vez no llevé tarta. Enganché el dispositivo al llavero de mi coche. Pulsé el botón de grabar al salir del coche. Temblaba ligeramente, pero no de miedo. Era porque por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo por mí misma. La casa era la misma, blanca, limpia. Ni un solo marco de fotos. Verónica abrió la puerta con una sonrisa forzada y un perfume demasiado dulce y empalagoso. «Ah, ya estás aquí, mamá. Entra». La cena fue coliflor al vapor tostadas con semillas de chía y ensalada. Comí lo justo para evitar preguntas. Mateo no estaba. Lo habían enviado a casa de un amigo para dar a los adultos algo de espacio para hablar. Terminamos de comer. Carlos sirvió té. Entonces, ¿qué querías decir, mamá? Yo solo... Lo siento. Reaccioné de forma exagerada. Sé que vosotros... no teníais mala intención. Verónica miró de reojo a Carlos y luego se volvió hacia mí. Bueno, puede que fuéramos un poco duros, pero también deberías entender que a tu edad necesitas simplificar tu vida. Permanecí en silencio. Carlos continuó. Y sabes, cada vez que llamas tengo que cogerlo, fingir que me interesa. Siempre es... ¿Cómo estás? ¿Qué tal el trabajo? ¿Le va bien a Sofía en el colegio? ¿Crees que es fácil escuchar eso año tras año? Sentí que mi mano se apretaba alrededor de la taza de té. Pero no dije nada. Verónica añadió con su voz uniforme y firme. Te dije que tu madre era tóxica. Solo lo soporto por el bien de la familia. Todo gira en torno a ella. Y nosotros siempre somos los culpables. Terminé mi té y dejé la taza. Lo entiendo, dije. ¿De verdad?, preguntó Carlos. Más claramente que nunca. Esa noche volví a casa y puse las llaves sobre la mesa. Quité el dispositivo. Pulsé el botón de parar. Me senté en el sofá reclinándome en los viejos cojines. Reproduje la grabación. Mi voz era temblorosa al principio, luego se volvió firme. La voz de Carlos era clara como el cristal. La de Verónica era tan afilada como una uña arañando un cristal. Cuando la grabación terminó, la apagué. Pilar estaba sentada a mi lado. No hizo preguntas. Me volví para mirarla. Creo, dije lentamente, que es hora de reescribir mi testamento. Pilar no respondió, pero asintió. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Siempre pensé que la vida después de los 65 serían mañanas tranquilas con té de menta, libros a medio leer y el ocasional dolor en las rodillas cuando llegaba un frente frío. Pero no. Lo que tenía era un archivo de audio con las maldiciones del mismo niño al que había ayudado a dar sus primeros pasos. Y un plan. Metí el pendrive con la grabación en el bolsillo de mi abrigo, junto con un grueso fajo de documentos sujetos por una goma elástica marrón. Luego caminé 4 calles hasta la parada del autobús. Ya no conducía. No porque no pudiera, sino porque ya no tenía prisa por llegar a ninguna parte. El despacho de Emilio Blasco estaba en un viejo edificio de ladrillo rojo, de 3 pisos detrás de la biblioteca municipal. Lo elegí no porque fuera famoso,
sino porque fue él quien ayudó a mi marido Javier a redactar su testamento 11 años atrás. Emilio tenía una voz como la madera curada, profunda, firme y sin juicios. Necesitaba a alguien así. Jimena, lamento mucho lo que ha pasado, dijo sirviéndome un vaso de agua. No hay nada que lamentar, respondí. No he venido aquí a buscar consuelo. Le entregué el fajo de documentos. Cada sección estaba claramente etiquetada con mi propia letra. La casa de la calle Mayor, la cuenta de inversión en Gestora Ibérica, las acciones de energías renovables, el terreno junto al lago Sereno, el terreno donde Javier había soñado con construir una cabaña para que los nietos fueran en verano. Quiero reescribir mi testamento. Todo. Jimena, ¿estás segura tu patrimonio vale casi 3 millones de euros? No es una decisión que deba tomarse a la ligera. No la estoy tomando a la ligera, Emilio. He convivido con mi vergüenza el tiempo suficiente para entender el valor de la decisión. Saqué el pendrive del bolsillo de mi abrigo y lo puse sobre su escritorio. Deberías escuchar esto antes de escribir nada. Lo conectó a su ordenador. Escuchamos juntos en silencio. La voz de Carlos resonó clara como el día. ¿Qué sentido tiene que viva tanto? Cada vez que llama tengo que fingir que me importa. La voz de Verónica siguió más fría que el invierno. Te dije que tu madre era tóxica. Solo lo soporto por el bien de la familia. Cuando la grabación terminó, Emilio se quitó las gafas y se secó la frente. ¿Quieres hacer esto público? Cogí mi vaso y bebí un sorbo de agua. No necesito que el mundo sepa quiénes son. Solo necesito que ellos vean el monstruo que crearon. Él asintió. Entonces, ¿a quién quieres dejárselo? Saqué un papel escrito a mano de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Estaba escrito con claridad. 40% del patrimonio a Mateo Castillo Nieto. Nota adjunta. Mi nieto fue el único en esa casa que se aferró a la luz de su propia humanidad. El 60% restante se dividirá a partes iguales entre 3 beneficiarios. La beca en memoria de Javier Castillo, para estudiantes de ingeniería que hayan perdido a uno de sus padres. La Biblioteca Municipal de Madrid, donde solía donar libros cada año. El refugio Almas Viejas, un santuario para animales ancianos y enfermos donde adopté 2 gatos después de que Javier falleciera. Emilio lo leyó, luego preguntó: ¿alguna disposición especial? Lo miré directamente a los ojos. Añade una cláusula de desheredación. Cualquiera Carlos, Verónica o Sofía que impugne o desafíe este testamento quedará permanente e irrevocablemente excluido de cualquier reclamación relacionada. Hecho. Eso es legalmente sólido. Le entregué otro papel, una carta escrita a mano. Esta es una carta que debe encontrarse si yo desaparezco de repente. Contiene mis agradecimientos, mis razones, para dejarle el dinero a Mateo, e información sobre los fondos. Nada extremo. ¿Qué estás planeando, Jimena? No estoy planeando nada. Solo estoy planeando irme sin tener que dar explicaciones a gente que no las merece. Emilio no dijo nada. Dobló la carta y la guardó con cuidado en un sobre. Antes de salir de su despacho pregunté: necesitaré que me certifiquen como mentalmente competente, ¿verdad? Sí. Organizaré una evaluación médica independiente, tanto neurológica como cognitiva. Necesitaremos eso en el archivo antes de la notarización final. Pero pareces más lúcida que cualquier cliente que haya tenido jamás. Sonreí. Mi lucidez es lo último que me queda. Esa noche estaba en casa cuando Mateo llamó. No desde su propio móvil, sino desde una cabina telefónica detrás de la biblioteca. Podía oír las sirenas de fondo. Abuela, sí, aquí estoy.
Me están obligando a borrarlo todo. Mis cuentas, TikTok, Reddit, mi correo electrónico. Mamá dice que soy un riesgo mediático. Me han estado interrogando sin parar. Podía oír la respiración entrecortada de Mateo mientras intentaba mantener la calma. ¿Estás bien? Estoy bien, pero odio sentir que soy el culpable por decir la verdad. Cerré los ojos. Mi corazón se encogió una mezcla de dolor y calidez. No hiciste nada malo, Mateo. Los que están equivocados son aquellos que crean un mundo donde tienes que esconder tu bondad. Después de un momento, Mateo dijo con una voz que apenas era un susurro: si alguna vez te vas, no digas nada. Solo deja una nota. Eso será suficiente para mí. Me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo después con la mano alrededor de una taza de té fría. Fuera de la ventana las hojas amarillas se arremolinaban con el viento amontonándose en los escalones. Pensé en la casa junto al lago sereno. Javier había querido construir una pequeña cabaña allí. Yo lo había descartado por poco práctico. Ahora pensé, no habría cabaña, pero quizás de sus cenizas podría construir el resto de mi vida ordenada, tranquila y sin que nadie pudiera derribarla nunca más. No dormí mucho la noche anterior, no por ansiedad o expectación, sino porque necesitaba una claridad absoluta. Me desperté a las 4:30 de la madrugada y me preparé un café solo sin azúcar, como solías hacer cuando todavía enseñaba. Sentada en la cocina miré el mantel blanco que no había usado en años. Luego lo doblé suavemente y lo guardé en un cajón. Hoy no era una madre, no era una abuela, era una testigo de mi propia vida. Y traía la acusación. Emilio Blasco llamó para confirmar a las 9:00 en punto. Todo está listo, Jimena. Todos han recibido la citación. Estarán aquí a las 10:30. Llevaba un vestido largo y gris y una simple pinza negra en el pelo. Sin maquillaje, sin joyas. Solo llevaba un sobre grueso en la mano que contenía el testamento final, pulcramente mecanografiado, firmado y sellado por Emilio. Mateo me encontró al final de la calle. No dijo una palabra, solo se quedó allí de pie con una vieja sudadera gris marengo, las manos en los bolsillos. Me subí al coche y él arrancó todavía en silencio. No necesitábamos palabras. Simplemente puse mi mano sobre la suya tan ligera como un punto al final de una frase. El despacho de abogados estaba en el segundo piso del edificio de ladrillo rojo. El día era luminoso, pero dentro de mí, todo era de un tono gris uniforme. Cuando entré en la sala de reuniones vi que Verónica ya estaba sentada con las piernas cruzadas, mirando su móvil con un suspiro impaciente. Sofía estaba sentada junto a su madre, con el rostro tenso. Carlos estaba de pie junto a la ventana de espaldas a la sala, como si algo mucho más allá del cristal fuera su única preocupación real. Emilio me saludó con un asentimiento y luego hizo un gesto para que todos se sentaran. Estamos reunidos hoy aquí para la lectura de la última voluntad y testamento, revisados de Jimena Castillo. Están presentes el asesor legal, un notario público y una cámara de vídeo para el registro legal. Aparté una silla y me senté. Mateo se sentó a mi derecha. Permaneció en silencio. Puse el sobre la mesa. Antes de que Emilio lea el testamento, tengo algo que decir. La sala se quedó en silencio. No miré a nadie, solo fijé la vista en los ojos de Emilio, como si me estuviera mirando a mí misma hace 10 años, cuando todavía estaba llena de esperanza. No necesito que me queráis. Dejé de esperarlo hace mucho tiempo. Pero necesito que recordéis. Recordad este momento. El momento en que todo lo que pensabais que sería vuestro se desvaneció.
Esto no es una venganza. Simplemente os estoy devolviendo a cada uno exactamente lo que me disteis. Asentí. Emilio pulsó un botón en un mando a distancia. La grabación comenzó a sonar. La voz fría de Carlos llenó la sala. ¿Qué sentido tiene que viva tanto? Cada vez que llama tengo que fingir que me importa. La voz de Verónica siguió nítida y clara. Te dije que tu madre era tóxica. Solo lo soporto por el bien de la familia. Nadie habló durante los primeros 30 segundos. Entonces Verónica se puso de pie de un salto con la voz temblorosa. Eso es falso. Está manipulado. No puede ser. Emilio levantó una mano. Esta grabación ha sido autenticada. No está editada. Tenemos las marcas de tiempo, el dispositivo original y una clara coincidencia de voz. Carlos golpeó la mesa con la mano. Esto es ilegal. Tenemos motivos para demandar. Sofía empezó a llorar. No sollozando sino en silencio, con las lágrimas corriendo por su cara roja y manchada. Inclinó la cabeza y susurró. Yo solo. Le seguí la corriente. Mateo permaneció perfectamente quieto, pero vi su mano apretar el bajo de su sudadera. Estaba intentando mantenerse entero en medio de un terremoto. Emilio abrió el sobre y sacó el testamento. Según los deseos de la señora Jimena Castillo, procederé a leer la distribución legal de sus bienes con efecto a partir de la fecha de la firma. Empezó a leer. No escuché cada palabra. Ya me había memorizado cada línea. Todos los derechos de herencia de Carlos Castillo. Revocados. El nombre de Verónica no aparecía en ninguna cláusula. Sofía. No mencionada. No odiada, pero no de confianza. Mateo. 40% de todo el patrimonio, incluyendo todas las cuentas, acciones y el terreno junto al lago Sereno. El 60% restante, dividido a partes iguales entre 3 entidades. La beca de Ingeniería en Memoria, de Javier Castillo. La Biblioteca Municipal de Madrid. El Refugio de Animales Almas Viejas. Emilio levantó la vista, sus ojos recorriendo la sala. Ahora leeré el pasaje final en las propias palabras de la señora Jimena Castillo. Desdobló una hoja de papel separada y leyó lentamente. No estoy abandonando a mi familia. Mi familia me enterró en vida. Yo solo soy la que se negó a quedarse quieta en la tumba. Nadie habló. Durante mucho, mucho tiempo. Carlos fue el primero en levantarse. Vámonos, dijo entre dientes. Esto es una farsa. Verónica lo siguió en silencio sin mirar atrás. Sofía se levantó lentamente con los ojos todavía húmedos. Al pasar a mi lado se detuvo un segundo, no dijo nada, pero solo me miró. Mateo permaneció sentado. Puse mi mano sobre la suya. No era un apretón fuerte ni tembloroso. Era solo la tranquila seguridad que desearía que alguien me hubiera dado a mí hace mucho, mucho tiempo. Salimos de la sala de reuniones. Había empezado a llover ligeramente. La primera llovizna del otoño. Incliné mi rostro hacia el cielo, dejando que las gotas cayeran sobre mi pelo, sobre mis hombros. No sentí alivio. No me sentí reivindicada. Solo me sentí clara. Tan clara como la luz que entraba por la ventana del despacho cuando entré por primera vez. Había dicho lo que necesitaba decir. Y ellos finalmente habían escuchado. Aunque solo fuera por una vez. Aunque no quedara nada que salvar. Nunca esperé que mi vida se convirtiera en una fábula moral para las masas. Pensé que solo era una vieja profesora jubilada, destinada a vivir tranquilamente, junto a una ventana tejiendo bufandas y esperando mensajes de felicitación en las fiestas. Pero, de alguna manera, me convertí en la mujer de los titulares. Una madre desheredada.
y el testamento que contraatacó. Ese titular apareció en la portada del semanario la mañana después de la lectura. Debajo había una foto borrosa extraída del vídeo de cumpleaños que Mateo había publicado, una imagen mía sosteniendo la libreta de ahorros vacía, con una expresión ni triste, ni enfadada, solo en blanco como el cristal. No recuerdo quién tomó esa foto, pero sabía que me seguiría durante mucho tiempo, más que cualquier foto familiar. Me enteré primero de lo de Carlos por Pilar. Me trajo el periódico físico todavía oliendo a tinta. Han desenterrado todo su expediente de revisión interna en la compañía de seguros, dijo. Resulta que llevaba un tiempo con problemas en la gestión de fondos. Informes que no cuadraban. Aumentos de sueldo irregulares. Después de que saliera esa grabación, la junta directiva decidió suspenderlo, a la espera de una investigación más a fondo. Solo asentí. No sentí alivio ni pena. Pensé en el día en que Carlos había llorado delante de mí, después de que lo acosaran en el instituto. Recuerdo haberle dicho: «Siempre estaré de tu lado». No me arrepentía de haberlo dicho entonces, pero ahora estaba en un lado diferente. La siguiente noticia fue sobre Verónica. Las redes sociales estallaron con correos electrónicos internos y documentos filtrados de un proyecto de seguros que ella gestionaba. Varias pólizas de seguro de hogar habían sido aprobadas a pesar de carecer de verificación financiera. Se sospechaba que algunos pagos de comisiones eran gratificaciones irregulares. Su empresa emitió un comunicado. El acceso al sistema de la empleada Verónica Ruiz ha sido suspendido temporalmente a la espera de los resultados de una auditoría interna. La prensa lo llamó el efecto dominó de una libreta de ahorros vacía. Las redes sociales fueron más crueles. Vi una foto de ella con un traje de pantalón gris, convertida en un meme. El pie de foto decía: «Comete fraude de seguros, pero todavía tiene tiempo para imprimir una libreta falsa para su suegra». No lo compartí. No lo guardé. Pero lo miré más tiempo del que pensé que lo haría. De Sofía fue de la última que supe. Una vieja amiga de mis tiempos de instituto me envió un mensaje. Mi hija me dijo que Sofía perdió su beca para estudiar en el extranjero. La universidad revisó su expediente de ética después de que el vídeo del cumpleaños se hiciera viral. No me sorprendió, pero aún así sentí que se me encogía el corazón. Sofía solo tenía 16 años después de todo. Recordé cuando la sostenía de bebé, la forma en que se aferraba a mí cada vez que me iba después de un día de cuidarla. Y entonces vi un clip corto en TikTok. Un extracto del vídeo del cumpleaños mostrando a Sofía riendo a carcajadas mientras yo abría la caja de regalo, con la cara iluminada de alegría. El clip estaba a cámara lenta con una triste banda sonora de piano. El pie de foto decía: «Libreta vacía, alma vacía». Más de 1 millón de visitas. Apagué la pantalla. Me senté en silencio. No lloré, pero puse mi mano sobre mi pecho, donde solía estar el corazón de una madre. Y Mateo no fue al instituto durante 2 días después de la reunión en el despacho de abogados. Estaba preocupada, pero no llamé. No quería ponerlo en una posición difícil. 3 días después recibí un correo electrónico. Era de una dirección anónima con solo una línea de asunto. «Sigo aquí». El mensaje decía: «Me invitaron a una entrevista en la tele. Querían que hablara del vídeo de ti, de por qué lo hice». Me negué. Un pequeño periódico me pidió una entrevista por correo electrónico. Solo les di una frase: no necesitaba una recompensa. Solo necesitaba que mi abuela supiera que alguien estaba escuchando. No sé cómo será mi vida ahora, pero sé que si no te pones del lado correcto, solo eres una sombra. Y tú nunca fuiste una sombra, abuela.
Lo leí una y otra vez. Cada palabra se sentía como si estuviera siendo tallada a mano en mi corazón. Esa noche Pilar trajo una botella de sidra y 2 vasos. Chocó su vaso contra el mío, su voz tan profunda y firme como un viejo himno. La justicia no viene de un tribunal. Viene cuando la gente ya no puede huir de sí misma. No respondí. Solo pensé que si Javier todavía viviera habría puesto un disco de jazz, me habría llevado al porche y habría dicho: «Ves, nunca fuiste tan débil como pensabas». Pero él ya no estaba. Y yo había aprendido a levantarme por mi cuenta. A la mañana siguiente saqué todas mis cartas antiguas. Una carta de Carlos en el instituto disculpándose por las malas notas. Una nota de agradecimiento de Verónica después de la boda. Un dibujo de Sofía en primero de primaria representándome como una hada madrina con el pelo plateado. Las reuní todas. Las envolví en papel de periódico. Las metí en una caja de cartón. En la tapa escribí: «El pasado. Ya no es válido». Luego la llevé al garaje. Y cerré la tapa. Tardé exactamente 3 semanas en desaparecer del sistema. No el tipo de desaparición dramática que se ve en las series de televisión, donde alguien quema un pasaporte y cambia su nombre a la luz del fuego. No hice nada ilegal. Simplemente me retiré en silencio. Vendí la casa a través de una pequeña inmobiliaria donde un joven agente me llamó «Señora Castillo», con una sonrisa libre de juicios. No preguntó por qué me iba. Solo preguntó cuán rápido quería cerrar el trato. Le dije: «Lo antes posible, hijo». Los activos se transfirieron a un fideicomiso que Emilio me había ayudado a establecer. El nombre en los nuevos documentos era Clara Sanz. No elegí el nombre porque tuviera un significado especial. Lo elegí porque no conllevaba recuerdos. Pilar se mudó conmigo. Vendió su pequeño apartamento en la planta baja de la comunidad de jubilados sin pensarlo 2 veces. Mi hija ya me borró de su vida con un correo electrónico de 3 frases. Ahora elijo borrarme yo misma de mis viejos recuerdos antes de que ella tenga la oportunidad de hacerlo de nuevo», dijo mientras cerraba la última caja de cartón con cinta adhesiva. Llegamos a Valle Serena una mañana de principios de invierno. Era un pueblo pequeño y tranquilo lo suficientemente lejos como para no encontrarme accidentalmente con nadie de mi pasado. Nuestra nueva casa tenía un tejado rojo, una valla blanca y un jardín que aún no prosperaba, pero que tenía una tierra rica y oscura. Un viejo limonero se erguía en la esquina del patio, sus ramas inclinándose hacia la valla del vecino, como si se disculpara por envejecer. No traje mucho. Un viejo baúl de madera, el juego de té de mi madre, un buzón vintage que Javier había construido a mano y algunos libros de cocina que nunca había usado del todo. Cada mañana Pilar se despertaba antes que yo para regar las plantas y cuidar sus ocras. Le gustaban las ocras porque eran duras pero con un final dulce. No discutí aunque nunca había encontrado que la ocra fuera dulce. Quizás ambas habíamos vivido lo suficiente para entender que todo tiene sus partes duras y sus partes tiernas. Empecé a aprender piano de nuevo. Había un viejo piano vertical en una iglesia abandonada cercana. El jardinero me dejaba usarlo unas horas cada semana. Mis dedos ya no eran ágiles, pero el sonido era el mismo, firme, simple, sin necesidad de público. Una vez al mes escribía una carta a mano a Mateo, sin correos electrónicos, sin llamadas telefónicas, solo papel blanco, tinta negra, letra cuidada y un sobre con sello. En la primera carta escribí: «Mi querido Mateo, hoy se me ha quemado el fondo de un bizcocho de almendras, pero Pilar se lo ha comido todo de todos modos. Dijo que la parte de arriba todavía estaba lo suficientemente dulce. Quizás la vida es así. Las partes quemadas también dejan un cierto aroma.
Gracias por no darle la espalda a la luz. Con cariño, la abuela. No esperaba una respuesta. Y nunca recibí una. Pero cada vez que escribía sentía que estaba enviando un trozo de gratitud que nadie más en el mundo merecía ya. Sabía que Mateo las leía. Pilar recibió un mensaje de una amiga de la hermana de un vecino, o algo así, que decía que el chico guardaba una pequeña caja de madera en su escritorio cuidadosamente cerrada con llave. Cada carta estaba protegida en una funda de plástico numerada y etiquetada. La primera estaba etiquetada: no todas las personas mayores son inútiles. Algunas solo son tesoros escondidos en el lugar equivocado. Me quedé sentada durante mucho tiempo cuando oí eso. No dije nada, pero mi mano se aferró al borde de la mesa como si temiera que la emoción se escapara de mi cuerpo y se adhiriera al aire. Vivíamos con sencillez. Té por la mañana, la radio por la tarde, y a veces una partida de 3 en raya en un trozo de papel. Pilar siempre ganaba. Yo siempre fingía enfadarme. Cada vez que llovía nos sentábamos en el porche envueltas en mantas viendo el agua gotear de las viejas tejas, del tejado al canalón. Cada gota era un suspiro que una vez había contenido. Ahora los dejaba ir todos con la lluvia. Todavía no los he perdonado. No creo que tenga que hacerlo. El perdón es una elección, no una obligación. Pero los he dejado ir. Y eso para mí es suficiente. Ya no vivo en la ciudad que una vez me llamó madre. Pero tampoco estoy huyendo. Solo buscaba un nuevo lugar para empezar de nuevo, un lugar donde nadie me llamara una carga, una molestia o una sombra de lo que solía ser. Soy Clara Sanz. Una vez fui Jimena Castillo. Y soy una madre, una abuela y una mujer que ha aprendido a elegir el lugar donde será recordada por última vez. Valle Serena tiene veranos cortos, no húmedos como en Madrid. El sol aquí no te golpea en la cabeza como para recordarte que estás envejeciendo. Simplemente se extiende ligero y aireado, como un fino mantel en el alféizar de una ventana. El viejo limonero del jardín finalmente dio frutos pequeños de un amarillo pálido con una cáscara rugosa, pero una fragancia aguda e intensa cuando los tocabas. Pilar dijo: deberías hacer mermelada. Los limones de final de temporada siempre tienen el sabor más fuerte. Me reí. Creo que yo misma soy una persona de final de temporada. Solo que no sé si mi sabor sigue siendo lo suficientemente fuerte. Ya no hablábamos mucho del pasado. Hay cosas que no necesitan ser revisitadas, no porque las hayas olvidado, sino porque han sido guardadas en un cajón mental diferente, uno que no abres a menudo, pero que sabes que sigue ahí. Cada mes todavía escribía una carta a Mateo. No usaba teléfono ni correo electrónico. No necesitaba saber si respondía o dónde acabarían las cartas si algún día se mudaba. Pero seguía escribiendo. Porque creo que cuando alguien te ha visto de verdad por quién eres, esa conexión no puede borrarse. En mi carta más reciente, escribí: mi querido Mateo, si algún día vienes, no llames a la puerta. Simplemente quédate ahí fuera de la valla blanca. Si todavía estoy viva, lo sabré. Si me he ido, el rosal junto a la ventana seguirá floreciendo, como si respondiera por mí. Te quiero. No porque seas mi nieto, sino porque fuiste el único en nuestra familia que eligió permanecer en la luz, mientras todos los demás sostenían una vela, y aún así lo llamaban oscuridad. Doblé la carta, la metí en un sobre, lamí el sello, y la dejé sobre la mesa. La enviaría por correo en la oficina de correos, mañana por la mañana. Pilar ya había horneado bollos de arándanos para que me los llevara. Siempre era así de atenta. Ese día llegó antes de lo que esperaba. Un sábado por la mañana el sol caía sobre el alero del porche como una fina cinta.
Estaba sentada bordando con los ojos empezando a cansarse cuando vi una figura de pie fuera de la valla blanca. No salí. No abrí la puerta. Simplemente aparté suavemente la cortina de la misma manera que Javier solía hacer cada vez que alguien llamaba un domingo por la mañana. La persona estaba de pie con la espalda recta, las manos en los bolsillos, una mochila colgada de un hombro. Una sudadera de color marengo, vaqueros oscuros, el pelo castaño cayéndole sobre la frente. Seguía siendo Mateo. Más alto ahora, más ancho de hombros. Pero era el mismo niño cuya mano solía sostener en nuestros paseos a la biblioteca. Se quedó allí tal como yo había escrito. Sin llamar, sin entrar. Solo quieto como si su sola presencia fuera un saludo. Vi sus ojos levantarse hacia mi ventana. No estaba segura de si podía verme, pero sabía que él sabía que yo estaba allí. Y entonces Mateo sonrió. No una sonrisa brillante. No una forzada. Era la sonrisa de alguien que sabe que todo lo que había que hacer se ha hecho. Se quedó allí un momento, mas luego se dio la vuelta y se marchó. Sin prisa, sin mirar atrás. No lloré, pero puse mi mano sobre mi pecho. Se sentía ligero, cálido, como si alguien acabara de reajustar el ritmo de un corazón que había latido a destiempo durante demasiado tiempo. Esa tarde fui al jardín, cogí unos limones y me senté a secar las cáscaras. No hice mermelada. Solo quería guardar el aroma. Algo dentro de mí dijo: no siempre tienes que probar algo para recordarlo. Algunas cosas solo necesitas olerlas una vez para que vivan toda una vida. No sé si Mateo volverá. Quizás el año que viene. Quizás el mes que viene cuando tenga un descanso de sus estudios. Pero creo que lo recordará. Y quizás más adelante, cuando sea mayor, le contará a alguien. Mi abuela solía escribirme una carta cada mes. No me enseñaban qué hacer. Solo me recordaban que era visto y que era amado. Creo que eso es suficiente. Esta historia no tiene un final feliz de Hollywood. No hay una reunión entre lágrimas. No hay una disculpa pública. Pero tiene a una anciana viviendo en una casa de tejado rojo, en Valle Serena, que riega sus ocras cada mañana y dobla una carta cada tarde. Tiene a un chico que eligió estar en el lado correcto, aunque significara enfrentarse a sus propios padres. Y tiene un buzón vacío si lo miras desde fuera, pero lleno de cosas en las que ya nadie piensa con pasión, respeto y un recuerdo que nunca fue reescrito. Si todavía estás aquí después de todo esto, sospecho que podrías estar llevando algo no dicho dentro de ti. Quizás es una herida, quizás es un silencio, quizás es un recuerdo que doblas deliberadamente cada vez que sopla el viento. No soy una persona valiente. Estuve en silencio durante muchos años. Cedí, aguanté, me dije a mí misma: son jóvenes, están ocupados, no debería pedir demasiado. Y cada uno de esos no pedir demasiado se amontonó como piedras sobre mi autoestima. Hasta que un día ya no sabía quién era en mi propia historia. Si hay algo que he aprendido de este viaje es esto: el respeto nunca es un regalo por defecto por ser madre o abuela. Es algo que puedes perder si no alzas la voz. Solía soñar con un final diferente, con remordimiento, con un abrazo en la cocina con mi hijo diciendo: me equivoqué. Pero la vida no es una conmovedora película de sábado por la noche. La vida real tiene bordes más afilados. Y como es afilada, cada acto de bondad tiene aún más valor. Quiero decir unas palabras a las mujeres mayores que leen esto. Si estás siendo apartada en tu propia familia, no con palabras duras, sino con una ocupación intencionada, con cumplidos educados, con una indiferencia envuelta en obligación, por favor, créeme, no estás loca por sentirte herida.
No te equivocas por sentirte olvidada. Tienes derecho a decir que no. El derecho a reescribir tu testamento. El derecho a guardar las mejores partes para ti, incluso si las personas que amas son las que más te hieren. Y si alguna vez alguien te dice, «Eres mayor, deberías saber cuál es tu lugar», solo quiero enviar una respuesta. Soy mayor, así que se acabó el guardar silencio. Si mi historia tocó algo en ti, compártela. No tienes que contar los detalles. Solo di, «Lo entiendo», o «He pasado por eso», o aún más simple, «Sigo aquí». Deja un comentario no solo por mí, sino para que otras mujeres como tú puedan encontrarse en un mundo que sigue intentando decirnos que debemos dar un paso atrás. Yo no voy a dar un paso atrás. Y espero que después de leer esto, tú tampoco lo hagas. Clara Sanz, antes una madre llamada Jimena Castillo, y todavía aprendiendo a ser ella misma. ¿Has estado alguna vez en una situación como la de Jimena? Si es así, ¿qué hiciste? ¿O qué te gustaría haber hecho de otra manera? Deja un comentario abajo no solo para compartir, sino para que otros que están sufriendo sepan que no están solos. Sigues aquí. Y eso es suficiente.